la literatura, porque nos visita Alejo Smirnov, que es el autor de Cuentos de la Historia para Siempre, bajo el sello Metrópolis. Este libro nos llega con cuentos de una historia muy particular bajo la mirada de Alejo. Gracias por venir, Alejo. Hola, buenas tardes, Adriano. Un placer enorme estar con ustedes. Bueno, para toda la gente del país, ¿ya pueden disponer de Cuentos de la Historia para Siempre, tu libro, en cualquier lugar del país o solo aquí en Buenos Aires? No, por suerte, con cadenas como Jenny y el Ateneo, están en todas las principales capitales y desde luego también con las nuevas plataformas pueden conseguirlo en cualquier lado, incluso en el exterior con Amazon. ¿Cuál es la diferencia con tu primer libro, Cuentos de la Historia para Hoy, de este Cuentos de la Historia para Siempre? Gracias, es una pregunta clave. En este libro, como en el primero, busco hacer la historia divertida, traerla a la gente de manera amena, con personajes famosos que todo el mundo conoce y los momentos únicos que tiene la historia. Eso hace que cualquiera se identifique y que descubra, por ejemplo, que muchos de los personajes que ven en las series o en la televisión en realidad son extraídos de la historia. Y muchos de esas historias vienen justamente, no hace falta ver Gladiator para descubrir que muchas de las historias, hasta los romances, los hijos naturales, muchos vienen de estos cuentos de la historia, que ahí viene el título, y ahora te cuento el porqué del para siempre. No, vos sabés que hace unos días, inclusive antes de saber exactamente cuándo ibas a venir a presentar este libro, como estás haciéndolo ahora aquí en Nacional, con Jorge Alperín hablábamos de esta cuestión de la historia, cómo a veces se repite, ¿no? Cómo hay como un bucle en algunas cuestiones cíclicas, no solamente en la Argentina, en el mundo. Y cómo a veces la historia puede darnos señales del futuro también, ¿no? En este presente. Exacto, Adrián, mira, te decía que los tres pilares que están en el primer libro y que ahora traigo a este segundo son justamente los personajes famosos, los momentos únicos y esa cualidad mágica que tiene la historia de repetirse. A veces darnos mensajes que son carteles gigantes para decirnos no hagas esto, por Dios, y sin embargo la gente insiste en cometer los errores del pasado. Y yo ese tercer pilar en este libro lo potencio, por eso elevo el desafío al para siempre, porque lo que hago en la mitad de los cuentos, una parte son historias noveladas, de experiencias que yo llamo inmersivas. Uno puede estar junto a Cleopatra, arder con Juana de Arco, estar dentro del caballo de Troya, pero la otra mitad de los cuentos son traer historias de una manera bastante fiel, estos cuentos de la historia, traerlos de una manera bastante fiel al presente y hasta un futuro distópico, como en la serie Black Mirror. A ver, danos un ejemplo de lo que... El más fuerte, estas historias, estos cuentos yo los pensé hace alrededor de 2 años, después vino el proceso de escritura y de corrección, y me asusta incluso un poco cómo se van cumpliendo. El más emblemático, que es el primer cuento del libro, es un triunvirato, que se llama el Nuevo Triunvirato, como el que tuvieron César, Pompeyo y Craso, el famoso triunvirato del que surgió Julio César, pero con Donald Trump, Vladimir Putin y Giorgia Meloni, la italiana. Se juntan para que las leyes del mundo no funcionen, en definitiva para dominar el mundo, y de ahí surge este triunvirato que uno podría decir que está funcionando ahora de alguna manera, cuando Trump asume la presidencia. Y hace pocos días escuché a Meloni decir que quiere que la capital de la Comunidad Europea pase a ser Roma. Bueno, en mi cuento también está. Y después el triunvirato termina. Este nuevo triunvirato termina un poco como el primero, como el del año 60 a.C., donde el menos poderoso se termina quedando con todo. Ahora, siempre o sea, lo que vos hacés, sos un narrador, sos un cuentista, por lo tanto tenés toda la libertad de usar elementos de la realidad y de hacer otros que no, y de usar otros que no son de esa realidad. Digo, fantasear y todo. ¿Cuánto hay de una y de otro? De datos reales, de hechos reales y de fantasía. Muy buena pregunta, Jorge. A mí me gusta decir que hay un 80% de historia fiel y un 20% de ficción,
Pero en este libro, en este segundo libro, el porcentaje de ficción crece y en esto de traer las historias del pasado al presente, que son muy fieles. Por ejemplo, tengo otro de Rosas, donde la historia de Rosas versus Sarmiento se repite muy fielmente, hasta con las propias frases, pero en la Argentina distópica que camina hacia la guerra del agua o del litio. Y esas historias se repiten fielmente, entonces hay ficción, pero con un esqueleto que es muy fiel a la historia del personaje Bueno, original. pero a mí me encanta la ficción. Yo creo que la buena ficción se ha adelantado a los tiempos. La buena ficción ha sido a veces más contundente que la propia realidad. Fahrenheit, 1984. Julio Verne. Citaron. Totalmente. Julio Verne. Julio Verne, claro. Bueno, justamente en estas historias que traigo al presente o a un futuro cercano, ensayo una posibilidad que se puedan cumplir. Claro. En otro de los cuentos, Maquiavelo es usado con sus consejos, como usar la piel de león o la piel de cordero según el caso, o si un líder tiene que ser amado o temido, esos consejos son usados con inteligencia artificial para predecir el futuro. Y eso que hace poco también en el diario salió, que se está usando la inteligencia artificial para tratar de predecir el futuro. En el cuento se usa lo usa la CIA, por ejemplo, para ver si surgen dictadores en algunos países o tiranos bebedores de sangre humana. O sea que siempre está como flotando en tus cuentos la pregunta acerca de hacia dónde estamos yendo, ¿no? Sí, yo soy un optimista nato, pero descubrí que con estas historias soy un poco más pesimista en cuanto a esto del futuro distópico, por ejemplo, en el cuento de ese Maquiavelo, el mundo es dominado por líderes vetustos que reinsertan todo un panorama de guerras, ¿no? Algo que está pasando bastante ahora, sí. Mirá, exactamente. claro. Lo escribí hace 2 años, ¿eh? Claro, y cómo insertás, si es que lo insertás, el tema de la tecnología, las redes, en algún pasaje, digamos, de la parte ficcionada, ¿entra esto? Sí, por supuesto. Justamente cuando avanzo hacia el presente o hacia el futuro, meto a ese cuento de la historia bastante fiel, cosas de tecnología. Las redes sociales se transforman en redes socioglobales y Wikipedia está en el 4.0, por ejemplo. Pero, insisto, no es en todos los cuentos. Muchos de ellos son historias noveladas. En Cleopatra, por ejemplo, desarrollo mucho una cuestión humana que a mí me pareció valiosísima, que todos elogian de Cleopatra la cuestión de su belleza, y en realidad para mí lo más valioso en ella fue su capacidad de adaptación. Ella primero supo ser inteligente con Julio César, después tuvo que ser una bomba sexual con Marco Antonio, y después en mi cuento trató de ser una diosa, literalmente, para enfrentar a Augusto, que Augusto en definitiva terminó siendo un dios. Claro. O sea, por ahí, perdón, te permite también revisar personajes que fueron elegidos o fueron estereotipados en un sentido y descubrirle que en realidad lo valioso era otra cosa. Totalmente, y cuando hablo de experiencias inmersivas es estar con ellos. Con Juana de Arco, por ejemplo, me meto no solo en las batallas, que siempre se destaca su fervor religioso, sino su inteligencia. La inteligencia que tuvo en el juicio para defenderse, si bien en un juicio no podía ganar de ninguna manera, las respuestas que dio asombraron a jueces y al propio pueblo que estaba fuera de las salas, y tuvieron que suspender las sesiones porque las respuestas de ella humillaban a los jueces y los ponía en evidencia, jueces que querían condenarla, ¿no? Cuentos de la historia para siempre, se llama el libro, aquí está su autor. ¿Cuándo se presenta? El 4 de julio en el Ateneo Gran Splendid, que es para mí la mejor librería y mejor disquería. Hermosa librería. Porque los discos se siguen vendiendo. Nosotros yo soy el director de Prensario, tenemos una revista de música y siempre defendemos los discos físicos, y en lugares como en el Ateneo Gran Splendid se siguen vendiendo. Bueno, vos sos un periodista también que muchos años dedicaste a la música, sos un melómano también y del espectáculo y de la tele. A propósito de toda esta inercia que me deja tu libro, ¿cómo ves el futuro de la música? Si habrá cambiado en nuestra época, tenemos más o menos la misma edad, ¿no? Que nosotros empezamos escuchando música en vinilos, después en cassette, y nos sentíamos re modernos con los Walkman y todo, ¿no? Y después aparecieron, qué sé yo, antes del CD apareció, creo que el DAT,
o no sé, había otras Sí, cosas. Estaba el ¿no? magazine también. Pero eso es más atrás, vos Sí, claro. sos más grande que nosotros dos. Yo escuchaba disco de pasta, escuchaba Gardel. Claro, bueno, antes los discos de pasta, ¿no? Y siempre digo yo que la música no cambia, uno puede seguir escuchando desde Mozart hasta Alberto Castillo, pero no ya en discos de pasta, sino si quiere uno en vinilo, pasamos por el cassette, por la cinta, por el CD, que ya tampoco existe, el Blu-ray y tantas cosas, pero la música sigue existiendo. Y van apareciendo nuevas expresiones, y los que nos ponemos viejos no entendemos ni el trap, ni el rap, ni el reggaetón. Y era lo mismo que pasaba con nuestros abuelos cuando nuestros viejos les llevaban los Beatles, que decían esto no es música, está chin tachín, y la historia se repite, ¿verdad? También en lo musical. Pero mezclando un poco tu libro y tu experiencia también, ¿a dónde crees que va a ir la música, la comunicación, la radio? ¿Cómo se transformará la radio? La televisión, que ya no tiene su época de oro. Yo creo que es un poco lo que vos decías, de que siempre encuentra un nuevo lugar. Yendo al caso de la música, el momento crítico fue cuando se empezaron a vender menos discos y la música digital todavía no generaba ingresos. Ahora eso no hace ya después de la pandemia, incluso y mucho antes, ya la música digital está generando ingresos, las compañías disqueras vuelven a tener su catálogo generando plata todo el tiempo y eso en beneficio de los autores. Entonces, y de la misma manera la radio se escucha por internet, la televisión ahora existe lo que llaman los canales FAST, que es justamente el mismo canal de televisión llega por la internet a muchos más hogares. Entonces me gusta decir una frase que me dijeron en ese mal momento de la música, y es que el corazón de estas industrias no ha muerto, que sigue siendo lo que ustedes hacen acá, y entonces que eso sigue teniendo nuevas vías para llegar cada vez más lejos. Entonces yo creo que es bueno. La historia se repite en el sentido que siempre lo que funciona sigue funcionando, y que ahora hay nuevas maneras de llegar, ¿no? A todos lados, así que el futuro es bueno. Bien. Para la parte final de esta entrevista con su autor, Cuentos de la Historia para Siempre, es una recopilación de estos relatos con una parte de rigor histórico y otra parte de ficción. Hoy justamente quisimos hacer esta nota en este día histórico para los argentinos por la creación de la bandera. A propósito de historias de Belgrano, ¿tenés alguna que te haya llamado la atención, que quieras recordar en este día? Bueno, Belgrano es emblemático porque es un prócer que además murió pobre, entonces siempre está esa historia de si es bueno morir pobre o no, es decir, o si él quería morir pobre o no, que no es el caso. Eso lo dijo Felipe Piña. No, porque además venía de una familia rica. Sí, y además que, digamos, murió pobre. Estoy recitando igual a Felipe Piña, que él logró en parte eso que yo también estoy tratando, de que la historia, acercar a la historia a la gente común y que lo vean como algo divertido. Belgrano no quiso morir pobre y bueno, y estaba reclamando dinero que le debían, así que hay muchas historias para Belgrano, eso de los próceres de Mayo. En este libro tengo solo como historia el regreso de Rosas, del segundo restaurador de las leyes, es la única argentina. Sí tengo más mujeres, como el caso de Cleopatra, de Juana de Arco, las brujas de Salem, que entre estas otras historias lo traigo a la era de la cancelación, ¿no? Entonces yo también me permito ser políticamente incorrecto en algunos de los cuentos. Otro es enfrentar lograr empatizar con Iván el Terrible. Piensen que fue algo muy difícil porque alguien que torturaba Claro. y sin embargo logré la manera de no cometer ese error que se suele hacer con la historia, que es mirarlo con los ojos de la actualidad, sino ponerse en la piel de los personajes. Eso es lo que trato de hacer en los cuentos, y logré hacerlo para Iván el Terrible con alguien que tuvo una vida muy similar y también mató a su propio hijo. Wow. Mirá, le preguntaba, hoy hablábamos también con Dani Balmaceda, otro escritor, historiador, amigo, y le preguntaba si hubiese podido viajar en el tiempo, ¿a qué personaje y qué cosa le hubieses preguntado a alguien de la historia mundial, ¿no? ¿Con quién te hubiese gustado entrevistarte? Porque vos sos periodista también. Sí, a mí el personaje que está en este primer cuento que siempre me fascina es Julio César, porque él combinó
eso único que era de ser un gran político y al mismo tiempo un gran general. Y él fue el que en definitiva terminó con la República y empezó con el imperio, que es un poco el temor que vivimos todo el tiempo nosotros, aún hoy, entre repúblicas, líderes autárquicos, es decir, dictadores y no tiranos. Y ahí quiero hacer una diferenciación, que lo pongo ahí en el libro, que no es lo mismo ser un dictador que ser un tirano. Dictador es alguien que en Roma, por ejemplo, estaba dentro de la ley, era para una emergencia, como podía ser una guerra o una pandemia. Y en cambio un tirano es alguien que gobierna para sí mismo, ¿no? Entonces en Roma se ve eso de que vemos todo el tiempo de avanzar entre democracia, entre líderes fuertes que en definitiva están sesgando la democracia y bueno, entonces ahí está. A él me gustaría preguntarle por qué era tan partidario de la monarquía y no de la república. Ahora, ¿sabés que una costumbre que tenía Julio César cuando volvía de la guerra, de la batalla, es desfilar, por supuesto, en Roma, con todas sus tropas, y al lado iba alguien que le decía basura, sos una porquería, cobarde, cagón. La idea era que alguien te bajara del pedestal. Es decir, entonces estaba autorizado, casi por supuesto estoico. que estaba autorizado. Casi filosofía estoica, diría yo, ¿no? Sí, sí. Era bajarlo del pedestal, pero era algo ritual incluso, ¿no? Le tenía que insultar y decirle las peores cosas, como la idea de que un hombre no se termine erigiendo en ser superior. Semidioses, digamos, ¿no? claro. Bueno, Claro. en definitiva en rey, Jorge, lo que los romanos no querían es que estos generales exitosos se transformen en los rex. Y bueno, Julio César en definitiva terminó siéndolo y por eso en definitiva lo mataron y Cleopatra tuvo que buscar a otro. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Un Alejo, placer enorme. por haber venido a presentar aquí también Cuentos de la Historia para Siempre. Alejo Smirnov, la editorial Metrópolis en todo el país. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias y los espero en el Ateneo Gran Espléndido.